Apple no permite que puedan existir emuladores dentro de su tienda de aplicaciones, pero eso no le ha impedido a algunos desarrolladores de crear sus propios emuladores y entonces distribuirlos de otras maneras. Aquí en este video te estaré enseñando cómo puedes instalar Delta, uno de los mejores emuladores para iPhone y iPad. Así que comencemos. Para poder instalar Delta en tu iPhone o iPad tienes que tener acceso a la aplicación de App Store. Aquí en este canal ya tenemos un video explicándote cómo puedes instalarla en tu dispositivo, así que ve primero ese video si no tienes acceso y entonces sigue con los próximos pasos de este video. Lo bueno de Delta es que una vez entonces estés dentro de App Store ya lo puedes instalar directamente de esta aplicación, porque App Store es desarrollado por la misma persona que también creó Delta, así que puedes ir aquí a la parte de Browse, de buscar aplicaciones, y entonces le damos aquí el botón de gratis o free y entonces ahí va a comenzar la instalación de esta aplicación en tu dispositivo. Cabe la pena recalcar que tienes que estar conectado a la misma red Wi-Fi en donde tienes acceso a App Server, o entonces tener el teléfono conectado directamente a tu computadora. Recuerda que antes de instalar Delta en tu dispositivo, asegúrate de no tener más de 3 aplicaciones en esta ventana, ya que si tienes más de 3 tendrás que desactivar una aplicación. Digamos que por ejemplo tienes que hacer eso. Aquí vamos a aplicar tocar esta aplicación, le damos el botón de desactivar y entonces también de igual forma tienes que asegurarte de estar conectado directamente a la red Wi-Fi con tu computadora o mediante un cable, para que entonces este proceso de desactivar una aplicación pueda funcionar. Pero bueno, una vez entonces tengas instalado Delta en tu dispositivo, déjame enseñarte cuáles son para mí una de las mejores funciones de este emulador. Delta te permite emular varias consolas, como por ejemplo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, Super Nintendo, el primer Nintendo NES, como también el Nintendo DS. Para añadir juegos tienes que asegurarte de buscar ROMs que sean legales. Una vez entonces hayas hecho eso, le damos aquí a darle al botón de más en la parte superior derecha, y aquí entonces podemos buscar la parte de files o de archivos para entonces buscar los diferentes ROMs o juegos que hayas descargado. Aquí tengo por ejemplo Pokémon Emerald y aquí entonces ya lo añadí y está dentro de la parte de Game Boy Advance. Una vez entonces comiences a añadir juegos a este emulador, una de mis funciones favoritas de Delta es entonces aquí en la parte de configuración, bajamos un poco y es en la parte de poder sincronizar el almacenamiento o todo lo que hayas añadido a esta aplicación de Delta con un servicio en la nube, como por ejemplo tienes acceso a Google Drive o Dropbox. Todo depende del servicio que tú prefieras o el que tengas más almacenamiento. Yo uso Dropbox con Delta, así que vamos entonces a iniciar sesión y vas a ver entonces cómo va a traer todos los juegos y la data de los juegos, el progreso que tengo directamente desde mi cuenta de Dropbox. Luego de sincronizarlo con mi cuenta de Dropbox, ya entonces la aplicación comienza a descargar todos los juegos y los progresos que tengo ya guardados en esta aplicación, porque obviamente yo llevo usando mucho tiempo Delta. Obviamente esta es la primera vez que hacemos el video, pero pueden ver cómo va sincronizando todos los juegos. Está descargando sobre 85 títulos con el progreso y mucho más, para que nunca pierda mi progreso cuando esté utilizando Delta. Una de mis funciones favoritas es que puedes conectar controles, como por ejemplo este de Xbox, para que entonces puedas controlar el juego y no tengas que utilizar los controles virtuales, para que tenga un poco más de comodidad. Aquí pueden ver cómo puedo usar el control sin ningún problema. Incluso también puedo ir aquí al menú principal y entonces cambiar, por ejemplo, si prefiero los botones en otro lugar, puedo ir aquí a la parte de personalizar los botones, aprieto aquí en la parte superior, casi no se ve, pero aprieto aquí la parte de control 64 y puedes entonces escoger, por ejemplo, si quiero que en la B pues sea, que sé yo, el botón X, por ejemplo, y así puedo entonces personalizar para que sea un poco más cómodo jugar. Mientras estás jugando, una de mis funciones favoritas es la de poder guardar estados del juego, para que por ejemplo, si te vas a enfrentar a un oponente bastante difícil, lo puedas guardar el juego justo antes sin tener que utilizar la opción de guardar dentro del juego. Y para poder hacer eso, aquí si estamos utilizando un control, le damos aquí al botón de menú y podemos entonces apretar el botón de salvar el estado, y entonces puedo crear uno nuevo para entonces decir que quiero guardar este momento. Y lo bueno es que entonces digamos que pasa algo y pues quiero volver a ese momento en específico, pues entonces puedo otra vez apretar el menú y apretar el botón de cargar ese estado y puedo entonces regresar a ese justo momento antes de que por ejemplo vas a enfrentarte a un enemigo bastante fuerte. Incluso otra cosa que puedes hacer es asignar esos botones de guardar y cargar estados directamente a un botón en el control
control. Digamos por ejemplo que en este control de 64 pues podemos aquí ir a la parte de configurar el control, vamos aquí a la parte de 64 y entonces puedo decirle que el botón de cargar una partida, pues entonces aquí Quick Save sea por ejemplo el botón, digamos que sé yo, R1, pues entonces aquí le doy R1 para cargar, y para cargar el juego, perdón, cuando guardarlo R1 y cargarlo por ejemplo a L1, pues entonces ahora cuando activo esa función, pues entonces puedo utilizar esos botones para cargar y guardar fácilmente sin tener que ir a los menús del juego. Cabe la pena mencionar que la aplicación no tienes que hacer ninguna configuración ni nada para poder jugar Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color o Game Boy Advance. Sin embargo, para poder jugar juegos de 10 tienes que entonces buscar unos archivos específicos del sistema operativo del 10. Desafortunadamente aquí en este video no te puedo enseñar cómo hacerlo, cómo es que lo puedes hacer, porque realmente es algo ilegal, pero te estaré dejando aquí en la descripción de este video unas instrucciones de cómo puedes entonces buscarlo y entonces puedas encontrar esa información de cómo puedes instalar esos archivos en esta aplicación de Delta. Como puedes ver, puedo jugar Nintendo 10 sin ningún problema aquí con un control, así que sin duda alguna esta aplicación tiene un soporte para 10. Por ejemplo, aquí estoy jugando Mario Kart y funciona sin ningún problema, aunque obviamente puede ser que haya algún juego que quizás no te funcione muy bien, pero por lo menos con este juego de Mario Kart puedo jugar y tener una experiencia bastante buena. En fin, este emulador me encanta por el diseño que tiene, las funciones que también ofrece, en especial el sistema de almacenamiento en la nube, ya que para mí es algo esencial por si cambio de teléfono o si quiero jugar en mi tableta o en mi teléfono y cambiar, eso para mí es sumamente importante. Sin embargo, antes de despedirnos te quiero mostrar también que en este canal tenemos un video en el cual te puedo enseñar cómo también tú puedes tener un modo gaming como yo lo tengo aquí en mi teléfono, así que te estaré dejando ese video aquí para que lo puedas ver y puedas transformar tu iPhone o tu iPad en prácticamente una consola portátil. Ahora al final del video te invito a que te suscribas, porque en este canal seguiremos cubriendo y enseñándote tutoriales de cómo puedes instalar aplicaciones fuera del App Store, otros simuladores y mucho más, así que no te vas a querer perder esos próximos videos. Déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció este emulador, si lo has utilizado, si tuviste algún problema con algún juego o instalando esta aplicación, y con gusto trataré de ayudarte. Si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.